Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión continuamos con la conferencia magistral Usos y costumbres de los pueblos indígenas y derechos políticos de las mujeres indígenas, evento organizado por la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco del foro Visión Multidisciplinaria de la Perspectiva de Género, Construcción y Evolución de la Igualdad de Género. En esta emisión les presentamos la ronda de preguntas y respuestas de la ponencia dictada por el magistrado Flavio Galván Rivera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad se destacó que es necesario entender que la participación en la toma de decisiones políticas no es un derecho exclusivo para los hombres, sino que debe garantizarse que las mujeres también intervengan, ya que solo así se podrá lograr la construcción de una sociedad igualitaria. Con estas reflexiones damos inicio con la ronda de preguntas y respuestas de esta ponencia. Comenzamos. Después de haber pasado del régimen de cuotas del 30-70, 40-60, ahora estamos en la paridad. Señores, dentro de poco prepárense, tenemos que luchar por la cuota de género. A la inversa, por supuesto. ¿Qué pasó en Chiapas? Esta reforma constitucional fue un poco más allá en el estado de Chiapas. Y en Chiapas actualmente en la ley se establece que en las candidaturas para integrar tanto el Congreso del Estado como los ayuntamientos de la entidad se debe observar el principio de paridad de género, vertical y horizontal. Esto, que primero fue jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ahora es texto expreso para las candidaturas de los estados, para las candidaturas de diputadas, y diputados, donde no sé si traigamos el texto del artículo 234 del Código de Chiapas. Esto se va incorporando a la legislación de los estados. Decía hace unos minutos, Chiapas está integrado por 122 municipios. El 19 de julio se llevó a cabo la elección de diputadas y diputados y de integrantes, no sé cómo se puede decir en femenino, de los ayuntamientos municipales. El Instituto Electoral del Estado registró las candidaturas sin cumplir este principio de paridad de género en la integración de las planillas de candidatos y candidatas de ayuntamientos. Fue impugnada la decisión del Instituto Electoral del Estado ante el tribunal de la entidad. El tribunal confirmó, se impugnó ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Federal y la Sala Regional Jalapa confirmó el registro de los candidatos que no cumplían los requisitos previstos en la ley en materia de paridad de género, aduciendo que ya estaba en curso la campaña electoral y que estaba por concluir ese periodo. Se impugna la sentencia de la Sala Regional Jalapa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la Sala Superior conocimos de esta impugnación y dictamos sentencia el 8 de julio de 2015, ordenando a los partidos políticos, a todos, y al Instituto Electoral del Estado a regularizar la situación, a sustituir a los candidatos hombres por candidatas mujeres hasta alcanzar la paridad de género, y que el Instituto Electoral del Estado hiciera el registro de esta sustitución para que el día 19, estamos hablando del 8 de julio, para que el domingo 19 pudieran ser votadas estas mujeres candidatas. Claro, ¿cuándo iban a hacer campaña? Casi imposible. Si el 19 fue la elección y las campañas deben concluir 3 días antes, 18, 17, 16, tenían hasta el 15 para hacer campaña. La sentencia es del día 8, les quedaba una semana para hacer campaña. Bueno, si fuesen designadas de inmediato, pero como para esto tenían necesidad de hacer la sustitución y el registro, pues de 7 les quedaron 4 o 5 días para hacer campaña. Imposible hacerla. Pero fue mejor, en mi opinión, hacer la sustitución de último minuto que aceptar el incumplimiento de la norma. Esta orden jurisdiccional de 8 de julio de 2015 fue cumplida en su oportunidad. ¿En qué concluyó la historia? Que en 36 municipios de los 122 triunfaron mujeres como presidentas municipales. Habrá 36 presidentas municipales. Y la mayoría de estas comunidades son comunidades indígenas. Y no mal recuerdo, de 36 son 23 los municipios clasificados legalmente como indígenas, en donde el ayuntamiento estará presidido por una mujer. No es lo óptimo, por supuesto, pero ¿cómo hemos avanzado en tan poco tiempo? Desde que tenemos conocimiento de los problemas, año 2000 a 2015, no solo se ha exigido el respeto del derecho de la mujer a votar y ser votada, sino a integrarse a la vida política de la comunidad, al respeto de todos los derechos humanos de la mujer. Que los derechos humanos no son por razón de sexo, y que la participación de la política tampoco es única y exclusivamente para los hombres. El respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas no puede ser con el sacrificio de los derechos humanos de hombres y mujeres. Para mí, no es ninguna novedad, pero hombres y mujeres, a pesar de los avances de la ciencia, seguimos siendo los dos elementos fundamentales necesarios para la subsistencia de la humanidad. No es una lucha de hombres y mujeres o de mujeres contra los hombres. Es una nueva forma de organización social. La educación es el tema fundamental en la materia. Pero no solo la educación que se da en las escuelas, en las universidades, sino la educación que se da en la casa. Si en la casa no educamos bajo el principio de igualdad, no esperemos que fuera nos reformen lo que hemos deformado dentro. Tenemos que educar con el ejemplo. Tenemos que educar a las nuevas generaciones, reeducarnos los que ya tenemos edad avanzada
quizá reeducar a los jóvenes adultos, o a los adultos jóvenes, y educar a las nuevas generaciones. Solo de esta manera podremos superar el tema. De tal suerte que no estemos haciendo, la más reciente reforma constitucional es del 22 de mayo, al artículo 2, apartado A, fracción tercera, para establecer que el derecho de votar y ser votados de hombres y mujeres en comunidades indígenas se debe dar en condiciones de igualdad. Estamos hablando del 22 de mayo de 2015. ¿Cuánto nos hemos tardado? Pero hagamos conciencia, eduquemos, pero sobre todo eduquemos con el ejemplo. Si así lo hacemos, el triunfo está garantizado. No abuso más de su tiempo. Yo les digo a los auditorios, cuando veo la generosidad de ustedes, que mucho recuerdo a Vicente Fernández. Vicente Fernández dice: mientras ustedes aplauden, yo sigo cantando. Yo les digo: mientras ustedes no se muevan, yo sigo hablando. Cuando vea que se empiezan a poner de pie, que se van, en ese momento me quedo callado, dejo de hablar. Felicito a la maestra Norma Inés Aguilar León por este tipo de actividades que son indispensables, con independencia de que coincidamos o no en la forma de pensar. Yo como profesor estoy más acostumbrado a provocar que a enseñar, porque si provoco, genero reflexión, genero pensamiento. Si encuentro plena coincidencia, pues ¿para qué nos reunimos? Es pérdida de tiempo. La provocación, la reflexión, las nuevas ideas, las posiciones diferentes son las importantes. Qué bueno que la maestra Norma Inés Aguilar, como titular de la Visitaduría de Género e Indígenas, esté con tanta actividad en esta materia académica. No solo la práctica, en la que también la veo en las comunidades indígenas. No es de quienes desde el escritorio hablan de indígenas, sino que conviven con los indígenas. Están cerca de la mujer, a hacer su trabajo en la realidad. He procurado enseñarles a quienes están conmigo el cumplimiento del deber. La maestra es ejemplo de honestidad, de lealtad, de profesionalismo, de responsabilidad. Y su grupo de abogadas y abogados jóvenes también. Un signo distintivo es la juventud, que no la inmadurez. Se han forjado a golpe de trabajo, de responsabilidad, de desvelos. ¿A qué hora salieron en la madrugada, Daniel? ¿Y a qué hora regresaron? Es una de las formas de trabajar. Y el joven está estudiando especialidad en el posgrado de la Facultad de Derecho. Y lo mismo pasa con los demás. Me da gusto también compartir la mesa con la doctora Elena Rebato, gran amiga. He tenido el privilegio de recibir su anfitrionía en la Universidad de Castilla-La Mancha. Un día fui a dar una plática y me quedé una semana. Me invitaron a presidir las no sé qué número de jornadas iberoamericanas por la democracia. Tuve la oportunidad de platicar con el equivalente a presidentes de colegios de profesores de México, allá en Castilla-La Mancha, y de asistir a un Congreso Nacional de Profesores de Derecho Constitucional de España en el Congreso de los Diputados para conmemorar la Constitución de 1978. Una gran compañera de lucha, porque nos has acompañado, Elena, cosa que te agradecemos, te reconocemos, y qué bueno que estés impartiendo aquí tus conocimientos, tus inquietudes, tus reflexiones. Es una gran maestra a la que admiro y estimo mucho.
a su esposo un abrazo desde aquí, en donde ande, que anda por acá, y a las niñas, sobrinas de la maestra, sobrinas sentimentales. Y dejo al final a la licenciada Laura Salinas Beristain, que fue a la primera que saludé al llegar y que me recordó mis pasadísimos años mozos de preparatoria. Doña Elena Beristain fue mi maestra, señora madre, la única que en toda mi vida me regaló un libro con una dedicatoria que guardo para toda la vida. Le puso como no le puedo poner 11 de calificación, le dedico este libro para que lo lea. Esa era, además, o esa era la sentencia, léalo. La novela de la Revolución Mexicana, extraordinario libro, como todo lo que la maestra escribió. Gracias, Laura, por darme esta satisfacción de recordar a mi maestra. Y a todos ustedes, muchas gracias por su generosidad. He hablado en exceso, pero es satisfactorio ver que no se han movido. Espero que alguna inquietud haya quedado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Galván Rivera por su excelente participación. Y bueno, cedo el uso de la palabra a la licenciada Laura Salinas Beristain para moderar la sesión de preguntas y respuestas, así como si hay algún comentario por parte del presidium. Muchas gracias por recordar a mi madre en primer lugar. Me hizo que se me quebrara la voz. Muerto hace poco y entonces todavía soy muy sensible. Recuerdo. Y muchas gracias por su conferencia, fue riquísima. Qué bueno que tenemos las mujeres un aliado en usted, un aliado tan sabio para manejar las leyes. Es una gran suerte. Una primera pregunta es, ¿cuáles serán los límites entre el tratamiento como nación unificada para los pueblos indígenas y el respeto al derecho de preservación cultural? A Dayanira Ibarra Palacios. ¿Sí se escucha? Qué pregunta tan difícil. Si se la hicieran a un maestro oaxaqueño, las pinturas, gran belleza, muchas veces, la mayor de las veces, de una gran policromía. Así debe ser la nación mexicana, con todas sus variedades. Rescatemos todo lo que de valor tiene la tradición indígena. Incorporémosla a la cultura nacional. Incorporémonos nosotros también a esa cultura si no la tenemos. Que hagamos todos nuestras similitudes y nuestras diferencias esa unidad que proclama. Tengamos sentido de mexicanidad. Que nos sintamos todos iguales. Cuando yo hablo de democracia, a la maestra cuando se dedicaba hablamos de democracia integral. Democracia no solo política, esa ya la podemos presumir, la estamos presumiendo. La mujer es respetada y respetable, vota y debe o puede ser votada, y todo lo demás. La democracia es responsabilidad, no solo son derechos. Falta hablar, una vez que hayamos acabado de hablar de derechos, ahora de deberes. Ser votada implica asumir un cúmulo de deberes para la sociedad. Una de las tradiciones de los pueblos oaxaqueños es que los presidentes municipales, aunque formalmente son electos para 3 años,
La realidad son electos para un año. La función social que cumplen con gusto, pero de tal manera que al año concluyen. Viene el suplente a ocupar para estar el segundo año y luego viene un interino para concluir los 3 años. ¿Qué hacer? Tratar de tener ese pensamiento. Qué difícil es, porque siempre estamos buscando la forma de cómo ponerle zancadilla. Envidiamos cuando otro mejora. No, tendríamos que mejorar todos, tenemos que hacer un sentido de México. Eso depende de nosotros. Esto, como decía Aristóteles, fuera y no de fuera. Cuesta trabajo, va a ser difícil. ¿Qué sentido ideológico, cultural, político y económico tiene la memoria histórica, narrativa, identidad, posicionamiento y proyección individual y colectiva indígena para materializar derechos humanos en la Constitución con perspectiva de género? Evangelina Cruz Dávila. Es discriminatorio. Estar en la perspectiva de igualdad. Igualdad. Con todas las diferencias que hay, por supuesto. Tenemos que pensar que somos diferentes. Perdónenme, yo soy creyente. Somos diferentes, gracias a Dios. El hecho de que seamos iguales no significa olvidar la conducta que como caballeros. Y esto no es ofensivo para las damas. Ser signo de educación de caballeros. No es la perspectiva de igualdad de género. Igualdad de derechos, igualdad de deberes, con todas las variantes que puede haber. No es lo mismo una casa, un hogar, que se organiza con 2 elementos, hombre y mujer, que salen a trabajar, a la familia que se organiza con un elemento que trabaja afuera y otro que trabaja dentro. El que trabaja dentro ha sido tradicionalmente la mujer, pero no es raro encontrar ahora que es el hombre. ¿Cuántas veces las señoras encuentran a los señores en la tienda de autoservicio comprando verduras u otro tipo de artículos de primera necesidad? Y la pregunta es, ¿y cómo los prepara usted? Vamos aprendiendo los hombres de la mitad del siglo pasado. Aprendí. No, establezcamos esa idea de igualdad con toda la diferencia de acuerdo a la forma de organización familiar que cada uno. Pero pensemos en igualdad, siempre en igualdad. Yo lo he enseñado así desde 1970. La suerte de empezar a ser profesor. Fue la materia que enseñé durante. He abandonado porque no puedo. Antes de ir a decir anacronismo. Ahora, la parte indígena, más que individual, es colectiva. Debe ser el sustrato que nos alimenta. En nuestro mestizaje, muchos somos más indígenas, sangre no indígena. Enorgullecernos que esta parte indígena sea como el motor que nos induzca a prepararnos a todo. En alguna ocasión un profesor en la facultad me dijo que no te das cuenta que somos universidad del tercer mundo. Le pregunté, y cuando vayamos a Europa a un congreso, ¿les vamos a decir que tengamos una mesa de tercer mundo? Todo esto nos impulsa a ser cada vez mejores. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en universidades. Cuando tuve la posibilidad de salir, dije, ahora quiero ir
sino a enseñar, cuando menos a que me dejen. Tuve la suerte de estar en muchas. Ser mejores en un pensamiento de colectividad, de sociedad. Somos uno dentro de un grupo. No somos uno para nosotros. Pónganme la alusión. De hecho que no podemos impedir desde la sentencia o desde la ley. Aquí es en donde nuevamente es la forma de actuar personal la que va a determinar qué hacer. Dice el refrán popular que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Si el cacique va a existir hasta que la población lo quiera. Tenemos muchas películas mexicanas en donde vemos todo lo contrario. Veamos a ese gran personaje, Cantinflas, el profesor, en su película El Profesor, cómo luchar contra cacicazgos. Y no es el único, por supuesto. Hay muchos temas, muchos ejemplos para combatir, pero para eso necesitamos fuerza de voluntad. Tenemos necesidad de hacer conciencia que el pueblo puede más que un personaje. ¿Puede haber problemas? Por supuesto que sí. El que tiene el poder, sea persona, sea sociedad o sea partido político, lo va a ejercer y no lo va a querer perder. Esa es la lucha por el poder. Muchas veces el poder no se conquista a base de sentencias o de leyes. Sí, no estoy incitando a la violencia, no la estoy, por supuesto, aconsejando. Pero mi vida ha sido una vida de lucha. En Milpa Alta, en Villa Milpa Alta, a los de Santa Ana nos decían indios bajados del cerro. En Villa Milpa Alta. Llegar a Xochimilco pues ya estaba peor. Llegar a Coapa, Preparatoria 5, donde estudié, es más difícil. Pero siempre tiene uno que mantenerse. Yo, toda la vida, cuando he hablado, no he medido mi estatura física, ni mi peso, ni he visto mi color. Hombres y mujeres somos lo que queremos ser desde el corazón y desde el cerebro. La organización social es sumamente importante. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en la conferencia magistral Usos y costumbres de los pueblos indígenas y derechos políticos de las mujeres indígenas, solo por plataforma electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.